Hola, bienvenidos nuevamente a la dinámica que Sama Wi-Fi trae para ustedes denominada miniseries. Estas miniseries han estado enfocadas a una certificación conocida como el CWNA y hemos abordado en sesiones anteriores temas como las tecnologías de radiofrecuencia y regulaciones y estándares implicados en las redes inalámbricas. Todos estos son los dominios de conocimiento requeridos para la certificación CWNA 108 y el día de hoy estaremos hablando de los dispositivos y protocolos que son requeridos conocer para las redes inalámbricas. En sesiones pasadas hablábamos de los organismos, organizaciones, compañías, etcétera, que han estado dedicadas al desarrollo precisamente de las redes y no solamente de las redes inalámbricas, sino también redes cableadas. Uno de los organismos u organizaciones de los que se tocaron en sesiones pasadas era la parte del IETF. El objetivo de esta organización ha sido mejorar las funcionalidades para la operación de las redes, incluido el Internet. También desarrollar documentos de estas tecnologías de red y son denominados Request for Comments. En la pantalla, de hecho, ustedes ven un ejemplo de una suite de protocolos conocido como el protocolo de autenticación extensible y que seguramente alguno de ustedes ya conoce y ha escuchado, pero que también se sigue utilizando en la parte de autenticación de redes inalámbricas. Es importante el conocimiento de los protocolos para el CWNA y partiendo desde la cuestión del entendimiento del modelo OSI. Sabemos que el modelo OSI comprende la capa física, la capa de enlace, la capa de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y a su vez, la paridad que tiene con una suite de protocolos denominada TCP/IP, en donde obviamente desde la parte física que se estará utilizando, la parte de direccionamiento, el transporte y las aplicaciones que también tendrán que ver y entenderse para todos estos ingenieros que estarán a cargo del diseño y administración de redes inalámbricas. Obviamente sin dejar a un lado la parte de protocolos de seguridad, eh, utilizados en cuestiones como conexiones de VPN, la misma gestión de las redes inalámbricas, túneles, etcétera, etcétera. Obviamente partiremos desde la parte física en el entendimiento de cómo es el protocolo de acceso al medio. Estaremos hablando de lo que es el Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, en donde se tocarán temas como lo es la función de coordinación distribuida y EDCA, eh, obviamente para pues, la transmisión de las estaciones o dispositivos participando en las redes inalámbricas. También hablaremos de protocolos ya conocidos como lo es la parte del direccionamiento IP, ¿no? En el caso de protocolos como DHCP. Estaremos hablando también de cuando implica el medir el desempeño de una red inalámbrica, pues estaremos haciendo evaluación de datagramas, ¿no? Cuestiones como TCP, UDP, para la gestión de las plataformas. Estaremos hablando de protocolos como HTTP, HTTPS, SH. En otros casos también hablaremos de lo que es la parte de la gestión y administración usando túneles como CapWap o GRE, por ejemplo. Y bueno, como mencionamos anteriormente, la parte de autenticación, en donde entenderemos el protocolo de autenticación extensible. En el estándar 802.11 debemos de tener bien ubicado su lugar en el modelo OSI.
Las redes inalámbricas solo comprenden las dos primeras capas, la capa física y parte de la capa 2 de la capa de enlace, que tiene que ver con el control de acceso al medio. Es importante entender que las redes cableadas funcionan de una manera muy distinta a cómo funcionan las redes inalámbricas. Una se basa en la detección de colisiones y en la parte de las redes inalámbricas, al ser un medio half duplex, existirá algo que se conoce como collision avoidance. Dentro de esta temática abordaremos algo que se conoce como la función coordinada distribuida, que desde la perspectiva de una estación es cómo esa estación va a contender o competir por el medio para poder ganar una oportunidad de transmitir la información. Obviamente hay diferentes componentes que se necesitan para llevar a cabo la comunicación entre todas las estaciones, y estos componentes como el sensado de la portadora o el carrier sense, como viene en la diapositiva, entender los espacios entre tramas, algo que se conoce como el back-off timer, y obviamente hasta cumplir o entender todos esos componentes es que se dará la transmisión de la trama, ¿no? Se entenderán también métodos de cómo se hace ese sensado del medio. En este caso hay dos componentes, uno físico y uno virtual. La parte del Clear Channel Assessment, que es precisamente medir el medio, sensar el medio en cuestión de energía, en cuestión de las tramas que están viajando. Y también va a ser importante pues entender todo ese flujo de esos elementos que implican pues la contención o la competencia por el medio, ¿no? Por ganar una oportunidad de transmitir una trama. Tramas, bueno, hay tres tipos de tramas en el 802.11, y también es importante entender el formato de esas tramas. Como pueden ver en la diapositiva, existen varios campos dentro de ese formato de trama, y dependiendo del tipo de trama, que puede ser tramas de administración, en donde puede hablarse de la más importante o de la conocida como beacon, que es en donde viene precisamente cuando se anuncia la red inalámbrica o el SSID, y vienen también pues todos esos elementos de información que van a permitir entender las capacidades que tiene la infraestructura inalámbrica, ¿no? Otras tramas importantes como el proof request, proof response, la autenticación, la asociación, pero también existen tramas de control importantes como el Clear to Send o precisamente el Acknowledge, ¿no? Que nos va a permitir saber si la transmisión pues fue exitosa del lado del receptor. Y los datos. Dentro del entendimiento de los protocolos, pues también la parte de autenticación y encripción que lleva obviamente al tema de seguridad en las redes inalámbricas, es importante entender que pues esta evolución ha sido también constante. Anteriormente las redes inalámbricas eran redes inalámbricas que estaban abiertas, y se utilizaban mecanismos como el usar una VPN pues para cifrar o encriptar la información o proteger esa información. Posteriormente surgieron métodos o mecanismos de autenticación y encripción como web, WPA, WPA2, y lo que hemos estado comentando acerca de 802.1x, que ya se utilizaba en redes cableadas,
y toda esa suite de protocolos de autenticación extensibles, en donde ya implican otros elementos como servidores de Radius, es decir, un servidor de autenticación y tal vez directorios activos, ¿no? En donde vienen obviamente la base de datos de esos usuarios que se van a conectar. Existen diferentes métodos de EAP en donde, como pueden ver en la diapositiva, van a comprender autenticación mutua, certificados, la generación de las llaves para cifrar la comunicación, pues también puede variar y pues los costos implicados en la parte de administración de toda esa infraestructura, ¿no? Dependiendo del método EAP que se pueda o que se quiera utilizar, dependiendo de los requerimientos y necesidades de cada proyecto. Obviamente también cada uno de esos métodos tiene mayor o menor aceptación en la industria o son más usados comúnmente. Dentro de este módulo, de esta sesión, pues también es importante hablar de los dispositivos y los equipos usados en las redes inalámbricas. No solamente pues los access point, que obviamente sabemos que hay de diferentes tipos, de interior, de exterior, con antenas internas, con antenas externas. Para la alimentación de estos equipos se pueden utilizar inyectores o switches. También dentro de estos equipos usados en las redes inalámbricas podemos encontrar routers, accesorios. También es importante entender la diferencia entre access point, radio y antena, porque muchas veces usamos indistintamente esos términos y son completamente diferentes. Además de esto, también será interesante entender los accesorios como pues los diferentes conectores que existen, y no solo eso, sino otros accesorios pues que son relevantes para la parte de montaje de los mismos access point o de las antenas, y bueno, también accesorios de protección para esos accesorios, ¿no? Para esos componentes. Dentro de la evolución de las redes inalámbricas sabemos que han existido diferentes tipos de dispositivos, clientes e incluyendo tarjetas y todos esos tipos de antenas para lograr la comunicación de computadoras y laptops u otros dispositivos clientes. Y dentro de esa evolución de dispositivos clientes, pues hemos llegado a tendencias que han marcado precisamente esta evolución, como el Bring Your Own Device, y hoy día, pues algo conocido como el Internet de las Cosas, ¿no? En donde existen dispositivos de especialidad que se van a conectar también a estas redes inalámbricas. Bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido la información y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias.